Ya, les comentaba que estas ideas son del libro del economista callejero que escribió Axel Kaiser. Una de entre varias de las labores que desarrolla, una es como presidente del directorio de la Fundación para el Progreso. Él es bastante activo en los debates acerca de las ideas de la libertad, de libertades individuales, de libre mercado. Y si es que está interesado, Fundación para el Progreso también es una fuente bastante buena de ideas en estos temas. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos nociones de economía? Porque este libro da 15 lecciones de economía, pero más son como ideas básicas o generales para darnos eh, algunos principios. Entonces es importante porque ya lo hemos comentado en varias otras reuniones, de que las ideas son las que nos mueven. Las ideas al final son las que nos van a guiar en la toma de decisiones. Entonces es importante qué es lo que cuál es el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo y lo que está pasando en el mundo, solamente para dar un pincelazo, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema si miramos solamente el tema de la religión, vamos a ver, voy a intentar, ya. Lo que vamos a ver es que el representante máximo de la religión más adoptada está activo a nivel político y además no tiene reparos en mostrar su apoyo hacia estas ideas de la redistribución o de que apoyo a la izquierda. Entonces, por ejemplo, cuando viaja a los países, no sé si lo han seguido, pero sí, no es renuente a reunirse con representantes de partidos de la izquierda, pero sí, pero evita hacer lo contrario, o sea, reunirse con personas que sean que sean reconocidas por ser de derecha. Entonces, eso también para alguien que no tiene que esta es su fuente de información y que además él es alguien válido como fuente de información, entonces es algo que va a formar ideas en las personas. Si el Papa es el que dice que hay que quitar a unos para dar a otros, bueno, eso va a ser tomado como una verdad. Por otro lado, si es que miramos en la parte académica, en los intelectuales que están influyendo en las universidades, que además pasan a ser asesores de partidos. Bueno, tenemos a uno que es bastante influyente. En el 2014 saltó a la fama con este libro, El Capital en el siglo XXI. Él es economista, un profesor francés muy reconocido y como vemos en las fotografías es bastante cercano al gobierno actual de Argentina, al gobierno pasado de Chile con Bachelet, al gobierno de España y ha sido asesor además de varios partidos de la izquierda europea. ¿Y qué es lo que dicen los medios de Thomas Piketty? Lo que dice es que o lo catalogan como el economista más influyente de este siglo, es un rockstar y especialista en la desigualdad. Él se enfoca en estudiar la desigualdad. ¿Y cuáles son sus argumentos? ¿Qué es lo que él eh, difunde? Principalmente que el capital es la fuente de todos los males, es que el capital genera las desigualdades y las desigualdades es
el mayor de los males de este tiempo, por lo tanto hay que reducirlo. ¿Cuál es su propuesta para reducir las desigualdades? Los impuestos. En esto propone impuestos de hasta el 90% sobre los ingresos. Entonces, esto es, los partidos políticos lo usan este argumento de Thomas Piketty, que es en el mundo académico alguien reconocido, lo usan como para, bueno, validar sus argumentos. Si este investigador, que se supone que es bastante riguroso en la investigación, etcétera, está diciendo, está validando de que hay que quitarle a unos para darle a otros, bueno, ahí está, que eh, lo otro, que lo tenemos bastante presente en nuestra región, es la Organización de Naciones Unidas, que tiene una comisión especial para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cuya labor es hacer investigación en temas económicos y, por ejemplo, hace eventos y en el de este año trajo como estrellas a estas dos personas que vemos en la imagen. Una de ellas es Mariana Mazzucato, que es una economista, profesora en London y que ha sido el ícono del partido actualmente que gobierna actualmente en Chile, partido de la izquierda dura. Y entonces su argumento es que ¿cuál es la mejor fuente de innovación? Son las empresas públicas y presenta datos para argumentar esto. Entonces, Boris ha sido bastante activo en difundir estas ideas y en basarse. Entonces, de alguna manera, los escritos y las investigaciones de esta investigadora lavan la imagen y dan sustento nuevamente a este partido. Lo propio hace Joseph Stiglitz, que fue el Premio Nobel de Economía en el 2001. Y este profesor en Estados Unidos, en una de las mejores universidades, argumentó a favor de las ideas en su momento de Hugo Chávez acerca de la expropiación. También ha alabado a Argentina como un ejemplo de cómo luchar contra la pobreza, contra la pandemia. Es cercano además al partido de Evo Morales, de Boric. Entonces, lo que vemos es que nosotros no podemos hacernos a un lado respecto a desconocer estos temas económicos. No tenemos por qué ser expertos tampoco, pero sí tener nociones para por lo menos desafiar o preguntarnos a la hora que estos grandes pensadores, estos grandes líderes, nos proponen una idea respecto o en el contexto económico. Entonces, para resumir, ¿por qué conocer de economía? Para ser ciudadanos responsables a la hora de votar, ¿cierto? A la hora de tomar decisiones y hacerlo basados en un análisis más racional y menos usando el instinto emocional. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la economía puede ser contraintuitiva. Por ejemplo, si nosotros vemos a personas de escasos recursos, ¿cuál es la solución que se ofrece y a la cual nosotros no podríamos negarnos? Bueno, que alguien que tiene dinero, quitarle para darle a alguien que no tiene. Esto parecería la solución, pero lo que pasa es justamente lo contrario,
que aplicando políticas como estas les vamos a hacer daño justamente a los más vulnerables. Por ejemplo, tenemos el caso de la crisis del 2008, de la crisis subprime. ¿Cómo comenzó esta crisis? Que sabemos, hay bastante información sobre eso acerca de las consecuencias, ¿cierto? Personas que perdieron su empleo, perdieron su casa que habían pagado varios años. ¿Cómo comenzó esto? Porque un político tuvo la buena voluntad de pensar que él va a mejorar la vida de muchas personas que no tienen opción a casa, no tienen opción a sacar una hipoteca, porque los requisitos que ponían los bancos era dar el pie, el 20%, y además mostrar que tiene una capacidad de pago como para terminar de pagar el resto de la hipoteca. Entonces, este político lo que propuso y lo que implementó fue: no vamos a pedir más esos requisitos y además vamos a demorar 5 años el pago de la primera cuota de la hipoteca. ¿A quién no le va a parecer bien esa medida? Pero lo que pasó fue que las personas con menos recursos fueron las que terminaron más afectadas con esta crisis. Entonces, es por eso que es importante tener algunas nociones antes para no caer en este instinto emocional que comentaba. Este libro presenta, como les comenté, 15 lecciones, de las cuales vamos a ver 4. La primera, trabajar es vivir. Lo que menciona el libro es que para nosotros, desde el momento en que estamos vivos, para seguir, para cualquier cosa necesitamos hacernos de bienes económicos. Y estos bienes pueden ser la casa, la comida, los medicamentos, etc. ¿Y cómo podemos hacernos de estos bienes? Tenemos que pagar por ellos. Tenemos que dar dinero a cambio de estos bienes. ¿Y por qué tenemos que dar dinero? Uno, porque tienen que ser producidos por alguien. Y en esto no solo nos referimos al operador, al obrero, sino también a la persona que lo diseña, a la persona que pone el capital. Y además estos bienes económicos utilizan recursos que son limitados, escasos, y que además no solo una persona lo quiere, lo demanda, sino muchas más. Entonces, como es un intercambio, a quien pueda pagar ese bien económico se le otorga. Entonces, por eso nosotros por eso la frase trabajar es vivir. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que trabajar? Para obtener este dinero que después nos va a servir para realizar esta especie este trueque, ¿cierto? Por los bienes. Pero cuando vamos a trabajar, lo que estamos haciendo es un intercambio. Nosotros damos nuestras horas de trabajo y a cambio la empresa nos da dinero. Pero dado que estamos hablando de un libre mercado, este es un intercambio voluntario. Yo me empleo con la empresa que me da más por mis horas de trabajo y a la vez la empresa también tiene muchas personas, bueno, más de una, que está ofreciendo sus horas de trabajo. Entonces la empresa tiene la opción de elegir cuál es la persona que le
da más, que le genera más valor. Y entonces, cuando vamos a trabajar, no solamente, o no podemos trabajar en cualquier cosa, sino en algo que para alguien sea valioso, en algo que alguien, alguna empresa demande. La segunda lección, solo se puede vivir del trabajo propio o del trabajo ajeno. Entonces ya comentamos en la lección 1 que necesitamos trabajar, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener el dinero. El dinero que después nos va a servir para comprar todo el resto, para intercambiar todos los recursos que necesitamos. Ahora bien, podemos pensar también en el caso de que, bueno, por ejemplo, los hijos pequeños no trabajan, ¿cierto? Y tienen el dinero de los papás. Entonces ellos se están beneficiando de un esfuerzo ajeno. Entonces esa también es una forma en que nosotros podemos tener el dinero para obtener recursos. Nos estamos beneficiando de un trabajo de alguien más. Estamos eh, financiándonos a costa de otro. Ahora, cuando nos beneficiamos a costa de otro, esto puede hacerse en dos formas. De manera voluntaria, los padres dan cierto el dinero a sus niños, o también puede ser que mediante una donación, por ejemplo, alguien trabaja, tiene una cantidad considerable y lo considera conveniente donar. La segunda forma es a la fuerza, mediante la expropiación, la confiscación. Y esto a la vez podemos pensarlo en dos formas. A la fuerza, alguien te roba en la calle, ¿cierto? Y se está beneficiando de tu esfuerzo. La otra forma es a través de la expropiación. La expropiación de la propiedad que lo hace el Estado mediante impuestos, ¿cierto? Ahí no hay una negociación, no hay un intercambio voluntario, simplemente te expropia. Y esto está muy relacionado con los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Es todo lo que considera o podríamos definirlo como cuando el Estado provee. Aquí en los derechos sociales podemos pensar de la salud, la educación, etcétera. Y cuando una persona dice, tengo derecho a que el Estado me provea con salud, por ejemplo, está diciendo que tengo derecho a beneficiarme del esfuerzo ajeno. Tengo derecho a que alguien más trabaje para darme salud, para darme educación. Pero esto no, aunque lo podríamos pensar en un momento de que, bueno, el fin justifica los medios. Esa persona que tiene pocos recursos, un sol le va a generar mucho más beneficio que un sol a una persona que tiene mucho, ¿cierto? Pero esto no es tan cierto, porque ¿qué pasa cuando le quitamos, cuando expropiamos el fruto de su esfuerzo a una persona? Pensemos en nuestro caso. Nosotros trabajamos y alguien viene y nos quita una parte de ese dinero que nos corresponde porque nosotros trabajamos para obtener ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye nuestro incentivo a seguir esforzándonos. Total, el beneficio no me lo voy a llevar yo. Y como comentamos, la producción de bienes económicos tiene que hacerlo alguien. Cualquier bien económico, una mesa, una silla, un computador, todo alguien tiene que hacerlo. Podríamos pensar, bueno, una máquina podría hacerlo.
Sí, hay ciertas partes que se pueden automatizar, etcétera. Pero de todas maneras en el proceso participan personas. Entonces, al quitarle ese incentivo a la persona, no solamente estamos disminuyendo los ingresos para esa persona, sino todo lo demás que podría producir esa persona. Y ese es el peligro de la redistribución, que estamos sacando, expropiando dinero de personas que uno podemos pensar que moralmente está mal porque le estamos robando. El Estado le está robando y lo hace de manera legal, un robo legalizado, ¿cierto? Porque extrae. Y otro porque económicamente no es una buena idea, porque va a haber menos bienes económicos en el mercado. Entonces, esta lección la podemos analizarla a la luz de estas ideas, ¿cierto? De estas ideas que van y vienen de vez en cuando, esto de poner impuestos a los súper ricos o de que paguen un impuesto progresivo como el que mencionaba Thomas Piketty. Entonces, lo que pasa es que cuando estas personas han creado su riqueza siguiendo marcos legales de una manera honrada, no tendríamos por qué nosotros expropiarle el dinero de su esfuerzo. Además, porque, como comentábamos, no solamente estamos, por ejemplo, pensemos en Jack Ma de Alibaba. ¿Por qué él tiene tanto dinero? Porque nosotros, los consumidores, elegimos comprar de Alibaba. Porque nosotros, al evaluar todas las opciones que tenemos, llegamos a la conclusión de que Alibaba es nuestra mejor opción, ya sea porque llega más rápido, porque es más barato, por cualquiera de las características que a nosotros nos genere beneficio, elegimos comprar en Alibaba. Entonces, cuando le ponen más impuestos, cuando le expropian más de sus ingresos, lo que está pasando es que me están generando a mí como consumidor un daño, porque yo ya no puedo optar por por ese producto. Y si es que le van a poner más impuestos a la empresa va a poner más impuestos a sus productos. Entonces, en la cadena, siempre el consumidor va a ser el perdedor si es que le pone más impuestos a la empresa. Y al ponerle impuestos, no solamente están evitando, como decía, no solamente están evitando que esta persona se beneficie de su esfuerzo, sino todas las personas, además de la empresa, todos los empleados directos e indirectos. Entonces está generando todo un círculo de pobreza. Sigamos, en la lección 3 es la oferta es demanda y la demanda es oferta. Decíamos que para hacernos de los recursos, intercambiamos, ¿cierto? Y la manera más saludable, más fructífera de hacer este intercambio es en el libre mercado, donde se intercambia de manera voluntaria. ¿Y por qué intercambio? Intercambio porque valoro más el producto o el recurso que tiene la otra persona versus lo que tengo yo. Por ejemplo, si voy por la calle y tengo sed, tengo un par de soles, entonces a mí me vale más tener esa botella de agua que tener los 2 soles en mi bolsillo. Y viceversa, al vendedor de la tienda
le, le conviene más, le beneficia más tener mis 2 soles que esa botella de agua en su estante. Entonces, cuando se da este intercambio voluntario, ambas partes se benefician. Y además, ambas partes a la vez están comprando y vendiendo. Yo compro la botella de agua, pero a la vez para comprar eso, yo estoy vendiendo mis 2 soles. Y el vendedor o el de la tienda está haciendo lo propio con la botella de agua. ¿Por qué? Porque esto es un intercambio. Yo no daría mis 2 soles si es que no considero que ese producto, esta botella de agua, es más valioso para mí. Entonces, bajo esta lección, también se desprende de acá que si es que yo tengo algún producto, ya sea horas de trabajo, algún recurso, cualquier cosa que quiera intercambiar, si es que no tiene valor para el resto, nadie va a estar dispuesto a intercambiar algo por el producto que ofrezco. Y esto se aplica para las empresas en el libre mercado. El ciclo natural de las empresas es ofrecen un producto. Si es que los consumidores no consideran que esto es valioso, entonces no van a intercambiar, no van a comprarlo y va a tener una muerte natural. Y esto funciona en o es lo saludable en el mercado. Por ejemplo, si es que una empresa vende muy caro, si es que se demora mucho, etcétera. Pero esto funciona siempre que el mercado sea competitivo. Si una empresa vende muy caro, por ejemplo, entonces otra empresa va a tener la idea, la oportunidad de entrar y mejorar eso. Mejorar y los consumidores son los que salen beneficiados de la competencia. Es por eso que es importante no tener un monopolio, porque así los consumidores pueden elegir. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros vemos lo que le llaman las fallas de mercado. Por ejemplo, hay empresas y lo que esperaríamos es que si es que hay varias empresas compitan entre sí, ¿cierto? Y, por ejemplo, comiencen a bajar los costos o alguna ofrezca un producto súper bueno para capturarlos. Todo su objetivo es capturar a los consumidores, ¿cierto? O sea, llamar, que los consumidores compren. Pero ¿qué pasa cuando se coluden? Entonces vemos que se coluden y nosotros pensamos, no, aquí, para que esto no suceda, el Estado tendría que intervenir o el Estado tendría que brindar este servicio y no dejárselo a los privados. Pero cuando estamos pidiendo eso, estamos pidiendo un monopolio, porque el Estado va a ser el único que provea eso, ya no va a haber competencia. Entonces nosotros como consumidores no vamos a tener de dónde elegir, va a haber una sola opción y eso siempre es malo. El 4, la última de esta presentación, el que intercambia lucra. No sé si han escuchado ustedes, pero el lucro es una palabra que en algunos contextos, en algunas conversaciones, tiene una connotación negativa. Se menciona como algo malo, ¿no? Y por definición, el lucro es la ganancia que obtiene cada parte al intercambiar. Entonces, estamos en el ejemplo que habíamos comentado de la botella de agua. Yo gano obteniendo esa botella de agua y eso sería mi lucro. Nadie está obligándome a comprar
Yo estoy voluntariamente comprando y lo compro porque obtengo beneficio. Pero además es importante acordarnos de que el beneficio para cada persona siempre, o el beneficio por definición es un concepto subjetivo. Entonces, es distinto para cada persona porque depende de factores propios. Es por eso que nosotros salir a comprar, por ejemplo, la botella de agua a una tienda, vemos distintas presentaciones, tamaños, marcas, porque cada uno valora cosas distintas. Yo, por ejemplo, si voy, podría preferir un agua que sea en una botella reciclable. Alguien más podría preferir una marca en específico porque, no sé, porque esa le gusta o es más tradicional, más conocida. Y en solamente teniendo en cuenta este concepto de que la ganancia o el beneficio subjetivo es importante para desafiar ideas que, por ejemplo, eh, tratan de imponernos algún, eh, algún concepto de beneficio, alguna característica. Entonces, decíamos que, que cuando intercambiamos de manera voluntaria en un libre mercado, importante es que ambas partes se benefician, es decir, ambas partes lucran, porque de otro modo no estaría dispuesto a deshacerme de algo que yo tengo a menos que valore lo que voy a recibir. Y esta lección es importante analizar cuando vemos, por ejemplo, estas noticias o estos reclamos que salen, ¿cierto? De no al lucro con la educación. Este es un caso de lucro unilateral. Lo que está pidiendo los estudiantes o los padres es que ellos reciban algo que los va a beneficiar, que en este caso es la educación. Pero además están pidiendo que la empresa que provee la educación no lucre. Cuando entra el Estado, por ejemplo, en el tema de la educación, siempre no hay otra forma de hacerse de los recursos más que intercambiando. Esto aplica también para el Estado. Entonces, cuando el Estado quiere proveer educación, lo que tiene que hacer es ofrecer algo, ofrecer, o sea, dar el dinero. Pero como no lo genera, como no trabaja para obtener ese dinero, lo extrae, lo expropia, ¿cierto? A través de lo que llama impuesto. Entonces, lo que hace es redistribuir. Toma el dinero de las personas que lo producen y entrega en la forma que sea, a las universidades o a los estudiantes. Lo que está haciendo ahí es intervenir en el mercado y genera distorsiones. Por ejemplo, en el lado de los estudiantes o de los padres, lo que va a impedir es que ellos hagan un análisis más racional o verdadero acerca de sus opciones. Porque si es que tuvieran que pagar aquí ahora por la educación, entonces haría un análisis de costo-beneficio. Bueno, voy a estar en la universidad, por ejemplo, 5 años y me va a costar tanto. Entonces, ¿qué me conviene? Entrar a la universidad, comprar este bien, que es la carrera, ¿cierto? La educación, o optar por otras opciones. Entonces, ahí estaría haciendo un análisis más racional. Por otro lado, a la persona que le expropiaron ya no tiene ese dinero que le hubiera servido para demandar bienes que le generan bienestar. No sé, eh, lo que él valore. Entonces, lo que hace es distorsionar.
la demanda y la oferta en el mercado. Y esa ha sido la presentación y muchas gracias por escuchar.